Quiero que tengan su Biblia y puedan tomar notas y puedan sacar fotos y puedan hacer todo lo que se necesita, ¿sí? Y el tema o el título de esta semana del discipulado Viviendo en el Espíritu tiene que ver con Pentecostés o Shavuot. O sea, Pentecostés es la palabra griega, Shavuot es en el hebreo, ¿sí? Para entender un poquitito. Éxodo capítulo 34, versículo 22. Dice así: También celebrarás la fiesta de las semanas, la de las primicias de la siega del trigo y la fiesta de la cosecha a la salida del año. Bueno, quiero decirle algo, porque muchas veces cuando uno lee las Escrituras y si no va entendiendo o va tomando nota, por ahí se puede mezclar algunas cuestiones. Si nosotros logramos entender lo que Dios hizo, ¿sí?, nos ayudará en este presente para movernos con éxito en el futuro. Esto es importante para nosotros. Ya, a ver, ¿se acuerdan que hablamos que lo profético tenía que ver con descodificar, entender el pasado, lo que sucedió en el pasado, para inspirar el presente, ¿sí? Tenía que ver y poder entender el futuro. O sea, cómo aplicarlo en el futuro. Para nosotros es extremadamente importante esto. ¿Por qué? Porque la fiesta de Pentecostés, originalmente denominada como la fiesta de las semanas, ¿sí?, o como acabamos de ver acá, las de las primicias o de la fiesta de la cosecha de la salida del año, eran toda una misma celebración y tenían que ver absolutamente con todo. Tiene lugar, ¿sí?, 7 semanas después de la fiesta de los primeros frutos, que es conocido como el Pesaj. ¿Qué era el Pesaj? Fuerte, ¿qué era? Muy bien. O sea, para entender un poquitito, cuando terminaba el Pesaj, comenzaban 50 días después, y a partir vendría a ser el primer día de la semana, domingo, del día de resurrección, comenzaba automáticamente a celebrarse, ¿sí?, todo lo que tenía que ver con el Pentecostés. Por eso son 50 días, ¿sí? A eso aparece en Levítico 23, pueden tomar nota. Levítico 23, del 15 al 21, y Deuteronomio 16, versículo 9. Después lo vamos a ver a estos pasajes, así que no se haga mucho problema. 7 semanas, ¿sí?, 50 días, de ahí deriva el nombre Pentecostés. 3 preguntas que vamos a hacer y vamos a tratar de responderlas. 3 preguntas. ¿Qué pasó en Pentecostés? ¿Por qué había que celebrarlo? ¿Cuál es la razón de que Pentecostés tenía que ser celebrado? ¿Qué se debía hacer para celebrar esta fiesta? O sea, había instrucciones de parte de Dios para celebrar Pentecostés. ¿Y qué produce Pentecostés en nuestra vida? 3 preguntas que vamos a tratar de resolver, ¿sí? ¿Qué pasó en Pentecostés? ¿Qué se debía hacer para celebrar esta fiesta, Pentecostés? ¿Y qué produce Pentecostés en nuestra vida? Tóquenle la cabeza que tiene al lado, decirle entendimiento. Traerá bendición sobre tu vida. Amén. Lo primero que vamos a tratar de resolver es ¿qué pasó en Pentecostés? Esa es la primera pregunta que vamos a tratar de resolver. ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? ¿Qué pasó? ¿Por qué la razón de la celebración? ¿Cuál es el motivo? Para entender, era una de las 3 fiestas más importantes para el pueblo de Dios. Era importante. 3, había 7, pero 3 eran extremadamente importantes. Una era Pesaj, otra era Pentecostés o Shavuot, como recién acaba de decir Romina. En una de estas 3 fiestas, y en específicamente Pentecostés, deberían peregrinar hasta Jerusalén. Todo el mundo que estaba dando vuelta tenía que ir a Jerusalén, tanto como en el Pesaj, tanto como en Pentecostés. Éxodo 34, versículo 23. ¿Qué dice Romín? 3 veces en el año se presentará todo varón tuyo delante de Jehová el Señor
Dios de Israel. ¿Cuántas veces? ¿Qué tenía que hacer? Todo. ¿Por qué dice varón? O sea, las mujeres no cuentan acá. ¿Cuántos varones hay acá? A ver. Cuando se habla de varones, tienen que entender que era la familia. ¿Sí? Recuerden que bíblicamente muchas veces las mujeres no se las contaban, igual que los niños no se los contaban. Pero por eso tenía la responsabilidad del sacerdote, del hombre de la casa, de llevar a toda su familia en una de las 3 fiestas más importantes. Éramos silenciosos. Quiero ver otro pasaje bíblico. Hechos, capítulo 20, versículo 16. Hechos, capítulo 20, versículo 16. Dice así, Romy. Porque Pablo se había propuesto pasar de largo a Éfeso, para no detenerse en Asia, pues se apresuraba por estar el día de Pentecostés, si le fuese posible, en Jerusalén. ¿Qué es lo que hizo Pablo? Quería pasar de largo porque quería hacer ¿qué cosa? A tiempo. ¿A dónde quería llegar? No, ¿a dónde? ¿A qué lugar? Jerusalén. ¿Para qué? Para celebrar Pentecostés. Esto nos va a ayudar a nosotros a entender. Pablo, porque uno puede decir, bueno, era una fiesta del Antiguo Testamento, una fiesta del Antiguo Pacto, pero recuerden lo que siempre compartimos y enseñamos, que son fiestas perpetuas, dice la palabra, que se abre un tiempo, se abre una expansión, algo sucede, ¿sí? Y Dios comienza a hacer cosas literalmente que estaban planeadas, beneficios y bendiciones que estaban planeadas para esa fiesta. Cuando hicimos lo del Pesaj, ¿sí? Dios trajo libertad, rompió cadenas, personas fueron liberadas, personas fueron sanadas, porque eso es lo que se mueve literalmente detrás de esa fiesta. Pero en Pentecostés hay movimientos diferentes, cosas totalmente distintas, así que es extremadamente importante que Pablo, que era apóstol del Nuevo Testamento, él se preocupó por ir a Jerusalén para celebrar Pentecostés, ¿sí? O sea que para nosotros tiene que ser también una fiesta importante. A ver, para muchos es importante el día de tu cumpleaños, ¿sí? El aniversario. Pero estas son fiestas espirituales, algo hace Dios. Dios se mueve de una manera, Dios actúa de una forma, Dios rompe, libera, saca beneficios. Nos vamos a dar cuenta de que no es una casualidad. Tiene 2 referencias bíblicas. Una está en el Antiguo Pacto y otra está en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento, Dios se le aparece al pueblo y le entrega, dice la palabra, las tablas donde estaba escrita la ley. ¿Se acuerdan de eso? Tenía que ver eso. Éxodo capítulo 19, versículo 20. ¿Qué dice Rom? Y descendió Jehová sobre el monte Sinaí, sobre la cumbre del monte, y llamó Jehová a Moisés a la cumbre del monte, y Moisés subió. En el Antiguo Pacto, Pentecostés era esta celebración. Era celebrar la entrega de las tablas de la ley, de los mandamientos, ¿sí? Recuerden que ellos habían recibido la promesa de la tierra prometida a Abraham, se la ratificaron a Isaac, se la volvieron a ratificar a Jacob, pero ellos cuando empiezan a crecer terminan, recuerden, cuando por una cuestión de hambre descienden a Egipto, pero en Egipto se multiplican, crecen, se expanden, pero en Egipto terminaron siendo esclavos, ¿se acuerdan eso? Que eso es Pascua. Cuando salen, ¿sí?, de Egipto, lo primero que hacen es ir hasta el monte Sinaí. Y en el monte Sinaí ellos reciben las tablas de la ley, los 10 mandamientos que aparecen en Éxodo capítulo 20. En el Nuevo Testamento hay otra cosa que tenemos que recordar como Pentecostés, ¿sí? En el Nuevo Testamento tiene que ver literalmente con la llenura del Espíritu Santo a los primeros discípulos. O sea, los primeros discípulos fueron llenos del Espíritu Santo. Y eso aparece en Hechos capítulo 2, del versículo 1 al versículo 4. Por eso es importante que tomen nota para poder recordar después. ¿Queréis leyendo, Rami? Cuando llegó el día de Pentecostés... ¿Cuándo era? ¿Qué era lo que se celebraba en Pentecostés? Las tablas de los mandamientos. O sea, era una fiesta, ¿cómo?
solemne, sagrada. Todo judío, por más que viviera muy lejos, tenía que ir a Jerusalén y tenía que celebrar esa fiesta porque tenía que recordar lo que Dios había hecho. Y ya vamos a ver qué es lo que Dios hizo. Muy bien. Estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, como nosotros ahora. ¿Cómo estamos ahora? Muy bien. Juntos. Y se le aparecieron lenguas repartidas, como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. O sea, fíjense, y esto es importante, ¿por qué hacemos la referencia del Antiguo Pacto o del Antiguo Testamento y recordamos lo que sucede en el Nuevo Testamento? Porque todo lo que Dios hace tiene un plan. Nada es improvisado, nada es factor de la casualidad. O sea, porque sería demasiado casual que muchos años antes, en el monte de Sinaí, ellos reciben la ley como fiesta del Pentecostés, y ahora, muchos años después, en Jerusalén, ellos también reciben la primicia del Espíritu Santo. Es importante entender que todo lo que Dios hace tiene un hilo conductor. Por eso hablamos y enseñamos, escuchen esto, enseñamos que el Antiguo Testamento o lo que está en la Biblia tiene que ver con un ensayo profético. No es que Dios está practicando para mejorar, sino que Dios nos está dejando instrucciones de cómo va actuando. Quiere decir que cada vez que se celebra Pentecostés y uno se mete en esa atmósfera y camina en esa atmósfera, algo de Dios sucede, algo de Dios pasa. Amén. ¿Qué representa Pentecostés? Un tiempo de inicio. O sea, si Pascua era el paso de la esclavitud a la libertad, de la esclavitud a la redención, Pentecostés implica inicio, ¿sí? En el Antiguo Pacto, Antiguo Testamento, el pueblo de Dios iniciaba ahora un nuevo tiempo bajo la ley, ¿sí? La ley. Todo lo que tenían que hacer era por obra, todo lo que ellos tenían que lograr era por obra, nada era por gracia, nada era regalo de Dios, todo literalmente era por obra. Y en el nuevo pacto es el inicio de la iglesia. Tóquelo al que tiene al lado, decirle, algo nuevo va a suceder en Pentecostés. Hasta ese momento, en el antiguo pacto, Israel recibió la promesa, descendió en Egipto, fueron cautivos, Dios los liberó, salieron de Egipto, pero en el monte Sinaí se transformaron en el pueblo de Dios. Porque Dios le da instrucciones de cosas que ellos tenían que hacer y tenían que recibir y vivir. Entonces es importante que también en Pentecostés, después de la muerte y resurrección de Jesús, el Espíritu Santo descendió sobre 120 personas que estaban reunidas en el aposento alto y comienza a surgir la iglesia de Jesucristo. Es inicio, Pentecostés habla de inicio. Cuando vos lográs entender esos tiempos, proponete empezar algún proyecto, algo nuevo de parte de Dios. Una etapa nueva, algo diferente, algo distinto, y vas a tener el respaldo del Señor. Tal vez estás pensando en un trabajo, en un proyecto. Se abre un tiempo para que vos puedas comenzar e iniciar en Pentecostés. Como iglesia, entender que Pentecostés es un inicio de algo nuevo, de algo diferente, de algo distinto. 2. ¿Qué se debía hacer para celebrar esta fiesta? O sea, a ver, si la Pascua tenía instrucciones, Sabot también tiene instrucciones. O sea, no es que yo voy a hacer lo que a mí me parece, lo que a mí se me ocurre, o lo que a nosotros se nos ocurre, sino hay instrucciones de parte del Señor, ¿sí? Éxodo, capítulo 19, versículo 10 al 11. Éxodo, capítulo 19, del 10 al 11. ¿Cómo se celebraban estas fiestas? Atención. Y Jehová dijo a Moisés:
ve al pueblo y santifícalos hoy y mañana, Hay 2 días de santificación. y laven sus vestidos. O sea, los que son sucios tienen que lavar la ropa. ¿Y los que usan pantalones? Claro, porque dice vestidos. No, pero vestidos. Y estén preparados para el día tercero, porque al tercer día Jehová descenderá a ojos de todo el pueblo sobre el monte Sinaí. O sea, se dan cuenta que había una acción. ¿Cuál es la primera acción? Fuerte, santificarse. Piensen en esto, que para la religión judía o el judaísmo, ¿sí? Porque es, por ejemplo, ellos no se pueden, ¿se acuerdan que lo criticaban a Jesús porque los discípulos comían sin lavarse las manos? ¿Se acuerdan? Era muy externo todo. O sea, todo tenía que ver con algo externo. O sea, ¿dónde estaba esta gente? ¿Dónde estaba? En el desierto. ¿Qué es lo que puede faltar en el desierto? Qué jodido que el Señor, ¿eh? Wow. Les manda a lavar ropa en un lugar que falta. O sea, se dan cuenta que tenían que ser muy minuciosos y que lo que Dios estaba pidiendo tenía un sentido muy importante. Segundo, ¿qué debían hacer? Éxodo capítulo 34, versículo 23. Ahora sí. 3 veces en el año se presentará todo varón tuyo delante de Jehová el Señor, Dios de Israel. ¿Qué tenían que hacer? ¿A dónde? ¿Y a dónde estaba Jehová? ¿Dónde estaba? A veces en mi corazón dice todo eso, no. Pero no, recuerden a dónde tenían que ir ahora. Jerusalén. O sea que todo el mundo tenía que viajar ¿a dónde? Ahora sí te dejo vos. Ah, sí, ahora sí. Ya está, yo ya lo dije. Ahora decilo vos. Nada. Tenía que dejar sus actividades, dejar su comodidad, dejar su confort, A Sabanás. dejar a sábanas para ir ¿a dónde? Creo que no está acá, me parece. ¿Se acuerdan cuando hacemos los congresos y dejamos la gente afuera? ¿Por qué la dejamos la gente afuera? No sé, no escucho. Para ordenar. ¿Para ordenar qué? Las sillas, si están ordenadas las sillas. Perspectiva. Fíjate, ¿qué hace sentada ahí sola ahí en el pasillo? Ah, ¿no ves? Para atraer más gente, para llamar la atención. Porque los congresos no es lo mismo que venir a la iglesia. O sea, porque la iglesia tiene que estar abierta, pero el congreso implica un esfuerzo, un sacrificio. Implica de que vos vas a disponer muchas horas de tu día diario para buscar al Señor, para tener un encuentro con el Señor, porque se habla de pagar un precio. Por eso el pueblo de Dios tenía que viajar a Jerusalén, porque implicaba dejar su comodidad para demostrar su pasión y su devoción. ¿Sí? Demostrar su pasión y su devoción. Yo dejo todo lo que estoy haciendo para buscar al Señor. Entonces, cuando uno ve esto, o uno descubre esto, lo que puedes lograr o tiene que entender es que la salvación es gratis, es un regalo de Dios. Pero muchas veces el buscar a Dios significa un esfuerzo. O sea, que aquel que quiere un avivamiento tiene que provocarlo, y provocarlo implica dejar tu comodidad, porque eso es lo que sucedió. O sea, había gente que viajaba de todo lado del mundo para ir a celebrar Pentecostés. ¿Por qué no lo hacían en la casa? ¿Cómo se le ocurre a Dios decirle a los judíos que tenían que salir de su tierra para venir a celebrar Pentecostés? Porque no había Zoom. No había Zoom. Está genial. Bueno, pero eso pasa hoy en la actualidad. Hay mucha gente, por ejemplo, que se queda en su casa mirando las reuniones. Y no es por cuestión de trabajo,
No es por cuestión de algún que está aislado ni nada por el estilo, es porque ya es más cómodo. ¿Se dan cuenta por qué es importante todo lo que tiene que ver con esto literalmente? Porque implica un esfuerzo, implica esforzarte, implica dejar tu comodidad, implica tenían que ir. O sea, muchas veces la iglesia tiene un estado de comodidad esperando. Por ejemplo, hay una oración que es re diabólica, y la iglesia, te estoy diciendo, el 98% de las congregaciones la hacen. Y la oración diabólica es: Señor, manda gente. ¿Y por qué digo que es diabólica? Porque nosotros no fuimos llamados a orar para que venga gente, fuimos llamados a ir a buscar a la gente. Y cuando uno empieza a observar y a mirar esto, descubre que lo que Dios estaba pidiéndole era que se esforzaran. ¿Saben que Jerusalén, para esta fecha, suele hacer mucho calor? ¿Sabían eso? Para la fecha esta, nosotros tenemos frío acá. Allá están saliendo del invierno, están en estado de primavera, pero tienen picos muy altos, o sea, mucho calor durante el día y mucho frío durante la noche. Amplitud térmica. Claro, eso exactamente, amplitud térmica. O sea, ir a Jerusalén es eso. Decirle que tengan las dos. ¿Querés un avivamiento? ¿Querés un avivamiento? Deja tu comodidad. Deja tu comodidad. A 3 o 4 así tocan. A 5, a 6. Yo le pregunté a alguien, no voy a decir quién, le pregunté a alguien, antes de entrar a la reunión, le pregunté, le digo: che, no te vi el martes, ¿qué te pasó? ¿Trabajaste? No, me dice, no tenía auto. ¿Y? ¿Qué, no tenés patita? ¿Piecitos? O pies, perdón. Claro. Si le decía si no tenía patita, va a decir no. Ya, no se vio. O sea, ¿por qué? Porque implica esforzarte. O sea, nosotros si queremos algo de Dios, tendremos que aprendernos a esforzarnos por lo que anhelamos y lo que deseamos. Decirle que cuando llega Pentecostés, tenés que dejar tus actividades. Sí, tenés que dejar Tus actividades. Le agregaba palabras, perdón. Bueno, perdón. Le quería agregar. ¿Qué también se hacía en Pentecostés? Se traían ofrendas mecidas como primicia. Amén. Vamos a leer, a ver qué es ofrenda mecida. ¡Wow! Levítico 23, del 17 al 20. Presten atención. De vuestras habitaciones traeréis 2 panes para ofrenda mecida, que serán de 2 décimas de efa de flor de harina, cocidos con levadura, como primicias para Jehová. Y ofreceréis con el pan 7 corderos de 1 año, sin defecto, un becerro de la vacada y 2 carneros. Serán holocausto a Jehová, con su ofrenda y sus libaciones, ofrenda encendida de olor grato para Jehová. Ofreceréis además un macho cabrío por expiación y 2 corderos de 1 año en sacrificio de ofrenda de paz. Y el sacerdote los presentará como ofrenda mecida delante de Jehová, con el pan de las primicias y los 2 corderos. Serán cosa sagrada a Jehová para el sacerdote. Cuando uno mira, acá le pide cosas, le pide pan, le pide cordero, le pide terneros, porque cuando habla de la vacada está hablando de las vacas, o sea, no está hablando, le pide 2 carneros y un macho cabrío, le pide muchas cosas. La pregunta es, son 2 términos que tenemos que estudiar, que en sí era lo que encerraba: ofrenda y primicia. ¿Qué es una ofrenda mecida? ¿Quién tiene una idea? ¿Alguien tiene alguna idea de lo que es una ofrenda mecida? ¿Alguna idea? Imagínense. Ofrenda agradada, mecida. Pero qué genios son algunos. No, pero me dejan sorprendido. Yo también estoy sorprendida. Mirá. Ofrenda mecida tenía que ver con eso, ¿sí? O sea, la ofrenda mecida era una clase de ofrenda que tenía en cuenta a Dios como Señor. Cuando hablaba de una ofrenda mecida, que era esto, en realidad era esto.
¿Me ayudás, Romy? Vamos a hacer la... Yo ya la hice, pastor. Por ejemplo, ella traía la ofrenda. Ella traía la ofrenda. Ponen las dos manitos con la ofrenda. ¿Sí? ¿Así? Claro, perdón, yo me digo así. Tomaba la ofrenda, la ponía sobre el pecho y hacía. Ay, no, guarda que No sé por qué se ríen esta gente de acá. Los bloopers. ¿Te puedes imaginar si nos golpeamos? ¿Está grabado o no? 2 años recordando esa escena. Pero en sí la ofrenda tenía esa acción de mecerla, de amacarla, porque hablaba de levantarla, ¿sí? De levantarla a Dios, de ponerla delante del Señor. Porque fíjate que ahí habla de expiación de pecado. En el Antiguo Testamento nosotros vamos a ver que con el pecado se hacía expiación. El sumo sacerdote entraba una vez al año al lugar santísimo y presentaba las ofrendas. Pero primero las personas le daban la ofrenda y las llevaban a Dios y las mecían. Era realmente como que las llevaban y la traían y la llevaban, ¿para qué? Para limpiarlas. Entonces después, una vez hecho ese proceso, ellos entraban a ese lugar para presentárselas al Señor. No, porque tiene que ver, cuando la ofrenda mecida no solamente era mostrar que Dios es el Señor de todas las cosas, de vos recibimos y de vos y a vos te damos, sino que también tenía que ver con separar. Porque cuando vos era apartar algo específicamente para mecerlo delante del Señor, como diciendo, esto es tuyo, esto te pertenece, ¿sí? Y esto siempre ha sido tuyo. Pero la otra palabra implica primicia. Escuchen esto. Cuando las ofrendas se dan y oramos por las ofrendas, lo que se está haciendo es santificándolas a la ofrenda. O sea, se santifican las ofrendas. O sea, ¿por qué razón? Porque puede ser, no digo que pase acá, pero puede ser que alguno que traiga dinero lo traiga pactado o lo traiga mal habido. Como dijo una vez una hermana, pastor, jugué a la quiniela, si me saco traigo el diezmo. Ustedes se ríen, pero está sentada acá. No, mentira. O como otra que dijo, uy, estaba en el casino y dijo, uy, me jugué el diezmo. Claro. Sí, esto ha pasado, ¿no? Entonces, tiene que darse cuenta que se tiene que santificar. ¿Por qué razón? Porque tiene que ser olor fragante delante del Señor. Pero la otra palabra... Y de esa manera se santificaba todo el resto de lo que tenían en finanzas y lo que tenían ellos como ganancias, ¿sí? Entonces, ellos llevaban, el sacerdote hacía esa ofrenda mecida, y luego a través de eso eran bendecidas y prosperadas las demás finanzas que tenían. Fíjense, es como, cuando se hacen los pactos, es todo copiado, Satanás copia todo. Porque a veces dicen, sí, pero fue pactado hace cuánto y en la China. Ponele a un juego, ¿sí? O un jueguito de los pitufos, vamos a poner los pitufos. No, pero esto yo lo compré, esta juguetería y lo compré yo con mi dinero. El tema pasa que cuando se hacen los pactos, el satanista o el sacerdote satánico lo que hace es presenta uno. El primero lo presenta y lo pacta. Y luego de pactarlo, todos los que hacen y fabrican siguen con ese mismo pacto. Y cuando llega a tu mano, no importa que vos lo compres con tu dinero, está pactado el muñeco. ¿Se comprende? Por eso Satanás copia todo. Porque él conoce las escrituras. Y la iglesia, el problema es que pierde efectividad porque ignora los principios de Dios, lo que desatan bendiciones para nuestra vida. Satanás no puede inventar absolutamente nada, lo único que hace lo copia y lo tuerce, lo distorsiona. Ahora, notemos que usó otra palabra, primicia, ¿sí? Dice la escritura. ¿Qué es primicia? Lo primero, ¿sí? Por ejemplo, la primicia tiene que, si uno va a la etimología de la palabra, tiene que ver que es el fruto primero de cualquier cosa. ¿Cuál es? ¿Qué tuviste? ¿Un hijo o una hija que nació primero? Levante la mano. Bueno, el primero que nació, eso es primicia para Dios.
O sea, quiere decir que esa persona le pertenece literalmente a Dios. En otra palabra, es primogénito. O sea, se utiliza primogénito, pero en realidad dice la palabra. Fruto primero de cualquier cosa. Noticia. Una primicia, ¿sí? Un hecho que acontece que es la primera vez que se sabe. Mira que los noticieros suelen usar primicia. Generalmente crónica. Viste, te saca con una noticia que algo que está pasando, que algo que está sucediendo, primicia. O sea, fíjense en que tiene que ver con algo primero, con alguien que nadie conoce, con alguien que, o sea, que es lo primero que se va a informar. Este tipo de ofrenda significaba acción de gracia, lo mejor y lo más elevado para Dios. ¿Qué se hacía en esa época? Como era la época de la cosecha, o la época de las apariciones, se marcaba que lo primero que naciera o lo primero que floreciera de este lugar era entregado literalmente a Dios. Esa ofrenda, escuchen esto, esa ofrenda tiene significado de primicia. Cuando vos le das a Dios lo primero de lo primero. O sea, entonces uno se empieza a dar cuenta que cuando uno observa esto, fíjense que tenía que ver con santificación, limpiarte. Tenía que ver, ¿sí?, con qué otra cosa más. ¿Qué significaba? Esforzarse, ir a Jerusalén. Implicaba dejar tu comodidad, dejar tus cosas. Y tenía que ver con traer ofrendas. Algo que sucede en Pentecostés es que se abre una oportunidad para prosperar. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque tiene que ver con los primeros frutos. Tiene que ver con, en realidad no los primeros, sino con las primicias, la fiesta de las primicias, no de los primeros frutos, la fiesta de la primicia. Y eso se traía a Jehová y se dedicaba. Nosotros como iglesia, son pocas las personas que hacen primicias, ¿sí? Son pocas las personas, pero tienen que entenderlo, porque habla de tu generosidad, habla de tu corazón y literalmente habla de aprender a quebrar los principios de pobreza. Muchas personas son prosperadas cuando empiezan a entregar sus primicias al Señor. Lo primero, algo separo en fe. O sea, yo lo separo en fe, no lo separo. ¿Por qué? Porque no implicaba que no sabía cuánto iba a cosechar. Entonces implicaba que había que hacerlo en fe, literalmente. Es fe y es obediencia. Porque no nos olvidemos que son fiestas solemnes y perpetuas, dicen las Escrituras. Entonces, ¿qué quiere decir? Que no pasa, el tiempo no es que ya pasó en el Antiguo Testamento y ahora no es porque eso es del Antiguo Testamento, no. Nosotros debemos hacerlo por obediencia también. Pero recuerden que, fíjate que usamos una referencia tanto del Nuevo Testamento, Pablo yendo a Jerusalén, ¿y a qué iba a Jerusalén? Si no iba a celebrar el Pentecostés, y el Pentecostés tenía toda esta connotación. O sea, porque son principios que abren puertas para nuestra vida. Como dijo Romina hace un ratito, Satanás conoce los principios, ¿sí?, por el cual las personas son bendecidas o son prosperadas desde las tinieblas, obvio, y las utiliza. Y la iglesia, teniendo esa riqueza, la ignora. ¿Qué produce Pentecostés en nuestra vida? ¿Qué es lo que produce este Pentecostés? Éxodo 19:6 dice: y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Bien, y vamos a leer Hechos 2:4. Repetimos, Éxodo 19:6 y Hechos 2:4. ¿Qué dice? Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Recuerden, Éxodo 19 es el encuentro en el Sinaí, ¿sí? Hechos 2 es Pentecostés en Jerusalén, pero ambos tienen que ver con la fiesta del Sabot, ¿sí? Tienen que ver con eso. Lo primero una de las cosas que produce Pentecostés en nosotros es la separación, ¿sí?, igual a consagración. Somos separados, somos consagrados a Dios. Miren lo que dice Éxodo 19:6. Vosotros me seréis un reino de ¿qué?
sacerdotes y gente fuerte, dígalo, gente Santa. ¿está ahí? Muy bien, gente santa. O sea, quiere decir que siempre en el corazón de Dios estuvo que todo Israel fuera un reino de sacerdotes, reyes y sacerdotes que ministraran a todas las naciones de la tierra, a todas las naciones de la tierra, ministraran, sí, literalmente, ¿qué cosa? La ley, las instrucciones del Señor. Y eso fue lo que no hizo Israel. Israel se encerró, es más, no se juntaba con los gentiles. ¿Y el mensaje de Dios cuál era? ¿Qué tenía que hacer? ¿Qué tenía que hacer? Sacerdote. ¿Qué es un sacerdote? Un ministro, alguien que ministra la presencia de Dios, que ministra la enseñanza, que ministra la palabra, que comparte sus consejos hacia la otra persona. Y hoy por hoy nosotros estamos cerrando pensando que ministrar solo se ministra en la iglesia, en este lugar físico, y solo es para algunos. Y en realidad vos y yo ministramos todo el tiempo. Vos vas a un supermercado y vos estás ministrando. Por eso hablamos acerca de ser, porque santo significa ser apartados. Y algunos dicen, no, pero yo no soy santo. Desconociendo las escrituras, salen esas palabras de tu boca. Porque yo soy santo, que ocasionalmente peco. Mírenlo al que tiene al lado, decirle, te veo la aureola. Te veo la aureola, sos santo. Sos santo, santa. O sea, porque significa separado, hay una separación. Lo que sucede en Pentecostés es que Dios separa los suyos de lo que no son de Él. Y pasó en Jerusalén también, porque dice la palabra que fueron todos ¿qué? Llenos. ¿Todos quiénes? Pero no, ¿todos quiénes? Todos los que Él había separado. Porque dice que había gente de todas las naciones de la tierra, de toda lengua, pero solamente fueron llenos 120, y de esos 120 la gente pensó que estaban borrachos, que estaban llenos de mosto, dice la palabra, se habían embriagado. Y Pedro dice, no, es demasiado temprano para estar borracho. Esta es la promesa de Dios por medio del profeta Joel. Ahora, ¿qué hizo Dios? Aunque estaba dentro del pueblo judío, Dios separó a su iglesia. Pentecostés es separación. Dios separa lo vil de lo precioso, de los que son de Él y los que no son de Él. Literalmente hay una separación. De hecho, en Éxodo también Dios le dice a Moisés, cuando le habla, le dice, yo voy a darle las instrucciones, le voy a dar los mandamientos, y los que me obedecen y oyen mi voz van a ser tomados, van a ser separados y serán mi pueblo. Entonces siempre Dios está buscando personas que sigan sus instrucciones, sigan sus leyes. Entonces nosotros, es un principio, obedezco a Dios y soy bendecido en todas las áreas de mi vida. Obedezco a Dios, sigo sus principios, sus mandamientos, y voy a ser prosperado en todas las áreas de mi vida. Y voy a comenzar a ver que inicio cosas nuevas, porque Dios es fiel a su palabra. Y lo que Él dice, lo cumple. En el antiguo, digamos, hasta la resurrección de Jesús, el Espíritu Santo venía y se posaba sobre las personas. Los influenciaba desde afuera. Desde la resurrección de Jesús, muerte y resurrección de Jesús, en este Pentecostés, el Espíritu Santo no viene sobre nosotros, viene a nosotros. Por eso fíjense en que usa una palabra, fueron todos llenos. O sea, no es que fueron todos influenciados, sino que fueron llenos. ¿Y qué es lo que se llena? ¿La parte de afuera o la parte de adentro? El interior. O sea, si uno piensa en un vaso y yo digo, veo el vaso lleno y le estoy tirando agua afuera, o sea, no estoy llenando nunca el vaso. Ahora lo que Dios hizo fue llenar la vida de todos y cada uno de los discípulos que estaban ahí, porque lo estaba separando. Cuando ellos hablaron en lenguas, lo que sucedió literalmente en otras lenguas, según el Espíritu le daba que hablasen, lo que la palabra muestra es que ahí quedó el sello de Dios para esto es propiedad mía.
esto es propiedad mía. Es tan importante esto, ¿por qué? Porque si yo no entiendo lo que Dios hace en Pentecostés, yo me pierdo la bendición de Pentecostés. Dios va a separar cosas en tu vida, cosas que no te sirven, cosas que están en tu vida y no son de bendición, cosas que están en tu vida y son un tropiezo. Dios lo va a separar, porque si sos de Él, como sos de Él, Él tiene que quitarte, sacarte de un lugar. ¿Qué otra cosa produce Pentecostés en nuestras vidas? Produce ser testigos de Jesús, no testigos de Jehová, sino testigos de Jesús. Por favor, Rami, dice Hechos 2:40. Dice así: y con otras muchas palabras testificaban y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Pentecostés habilitó un tiempo para predicar salvación, para hablar de salvación. Porque cuando nosotros citamos ahí el versículo 40, pero son muchos textos donde Pedro, se puesto de pie, dice, junto con los 11 se pusieron de pie, porque Judas ya no estaba con ellos, y se pararon y comenzaron a hablar y comenzaron a exhortarlo. Y recuerden que ellos estaban, hasta esa experiencia, estaban llenos de temor, llenos de inseguridad, porque su Señor le había sido quitado. Mas Dios ahora comienza literalmente a ministrarle, a impartirle de nuevo en su corazón, y comienzan a hablar la verdad de Dios. Y comienzan a meterle las cosas de Dios, y se paran y exhortan y animan. ¿Por qué? Porque el Espíritu Pentecostés, cuando el Espíritu Santo viene sobre nuestra vida, nosotros empezamos a testificar de Jesús, a hablar de sus maravillas. Dice, con otras muchas palabras testificaban y exhortaban. ¿Qué hacían? Animaban. Dejen lo que están haciendo, comiencen a hacer las cosas de Dios. ¿Por qué? Porque nos volvemos testigos. Y un testigo es alguien que presencia un evento y cuenta lo que presencia. Entonces, es tan importante. Yo creo esto personalmente. Yo creo que cuando una iglesia se llena del Espíritu Santo, las personas comienzan a hablar de Dios. Y hablan. Y le hablan hasta las piedras. O sea, y el otro se tapa los oídos y vuelve a seguir hablando. Y vuelve, ¿entendés? Porque bueno, si esto no es a la oreja, está al espíritu. Claro. O sea, ¿pero por qué? Porque una iglesia que se llena del Espíritu Santo testifica. Hasta ese momento, ellos tenían una orden: esperen en Jerusalén hasta que sean revestidos del poder de lo alto, y luego de esa experiencia me van a ser testigos en Jerusalén, ¿sí? en Judea, en toda Samaria y hasta lo último de la tierra. Es el Espíritu Santo que nos impulsa a testificar de Jesús. Ese Pentecostés es lo que nos ayuda a hablar de Cristo a nosotros. ¿Cuánto hace que no le hablas a alguien de Jesús? ¿Cuánto hace que no llevas a alguien a los pies de Jesús? Miren, para hacer una cuenta redondita acá, rápido, así, a ojo de buen contador, porque yo cuento las patas y divido por 2. Perdón, los pies, las piernas, y divido por 2. Acá hay más de 400 personas, o acá sentadas en este momento, más de 400 personas, para que ustedes se den cuenta. ¿Sí? Si nosotros tuviéramos un desafío, yo tengo que traer una persona, aunque sea al mes. Una persona al mes. Y ayudarla a crecer, ayudarla a que camine en las cosas del Señor. Hagamos una cuenta fácil. Voy a necesitar ayuda acá. ¿Sí? Somos 400 hoy, ponle acá, en este grupo, para redondear. En un mes, ¿cuánto deberíamos ser? ¿Cuánto? 800, un mes. En otro mes, ¿cuánto deberíamos ser? No, 800, 1600. Usen la calculadora, por favor, en el nombre del Señor. 1600. Otro mes, 3200. Otro mes, 6400. Otro mes, 12800. Otro mes, 24000. 25600. Otro mes,
51.200. Otro mes. Se me quedó la Más de calculadora. 100.000 personas. Escuchen esto. Más de 100.000 personas alcanzaríamos solamente en 8 meses. Porque el que viene, si se le enseña, también va a hacer lo mismo. El drama es que nosotros no entendemos que debemos ser testigos de Jesús. Y testificarle a todo. Y yo digo, no, pastor, pues yo le predico. No se trata de predicarle solamente. ¿Alguien vende autos acá? Planes, Herbalife, Natura. Bien. No, vamos a decir, vos le decís, nah, es decir, allá, le decís, wow, es tremendo esto, ¿no? Fíjate, vamos a suponer Natura, un perfume. Hay un perfume que se llama Extraño tus besos o algo así. Amor se llama, la caja dice eso. El perfume se llama así. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Humor se llama. No sabe de Humor. perfume el No, pastor. qué sé yo, no tengo ni idea. Vos le decís, mirá qué lindo perfume. Esto es hermoso, esto es genial. Esto está buenísimo, no sabés lo lindo. No, esto está espectacular. Ah, pero no te lo doy. O sea, ¿qué es lo que sucede? Vos a la larga te terminás empobreciendo. ¿Por qué razón? Porque no estás vendiendo nada. Lo mismo pasa en Jesús. Vos tirado en el piso borracho 2 semanas. No, no sabés lo que es tremendo mi casa, impresionante. No, no sabés, la gente se sana, se libera. Y nunca lo llevás, ni nunca lo traes. Literalmente lo que pasa y lo que sucede es que la persona, o sea, vos no estás sellando el contrato. Y esto es lo que sucede con mucha gente. Habla, pero no lleva a concretar la obra. Por eso hacemos que las personas pasen y tomen una decisión de fe. Lleguen a los pies de Jesús y sigan a Jesús, porque ahí es donde está el cambio y la transformación de las vidas. Otra, ¿me siguen ahí? ¿Están seguros o no? Ser salvos de esta generación perversa. Lo que pasa es que a veces también nosotros no hacemos esa tarea porque nosotros nos sentimos sucios, ¿no? Porque a veces... O no capaces. Claro, o a veces coqueteamos tanto con esa generación perversa que no da para hablar acerca y testificar de Cristo. Entonces lo que Dios quiere hacer es limpiarnos, no que nos vayamos al mundo, no que seamos parte de esa generación perversa nuevamente. Quiere limpiarnos para hacer lo que Él ya planeó en la eternidad con nosotros. Muchas veces pasa eso, que no traemos a las personas porque sabemos que aún mi vida tiene que continuar siendo santificada. Porque no es que comienza, viene la justificación, que la sangre de Cristo me limpia, pero después viene un proceso de santificación y ninguno de nosotros escapa a ese proceso. Y van a pasar muchísimas situaciones y muchísimas cosas en las cuales yo voy a tener que aplicar esas palabras, esa ley de Dios en mi vida. Y a veces nosotros como buenos latinos nos gusta aplicar la palabra de Dios en el otro. Entonces nos volvemos unos excelentes acusadores sin mirar que yo tengo que aplicar lo que Dios dice en mí. Bien, entonces uno puede comprender. ¿Por qué digo esto? Porque nosotros tenemos que soñar con lo que Dios sueña. Y yo creo que Cristo murió en la cruz no solamente para darnos redención a nosotros, sino para que nosotros fuéramos canales de bendición, para que otros puedan llegar a ser redención, puedan ser redimidos, puedan ser transformados por el Señor. Otra cosa que produce Pentecostés en nosotros es un cambio de valores moral y de mentalidad. Valores, moral y mentalidad. Hechos capítulo 2, versículo 42, dice así. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. O sea, ¿qué es lo que hacía esta gente? ¿Perseveraban en qué? ¿Qué es doctrina? Era enseñanza. Y es un poco lo que estaba diciendo Romy hace un ratito. O sea, a ver, se te enseña algo, tal vez vos no estás en todo, pero andá caminando, andá ordenando tu vida hasta llegar hasta que la perfección de Dios esté sobre y en tu vida.
Otra cosa que nosotros tenemos que comprender y entender con respecto a esto, es que esto se trata de ¿qué? De abandonar. ¿De qué? De perseverar. El Espíritu Santo hace un cambio de valores en tu vida. Hace un cambio de moral. ¿Cuántas cosas para vos antes estaban bien, pero que conociste a Cristo y te diste cuenta que estaban mal? Porque eso es lo que produce Dios en nosotros, es un cambio de moral. O sea, para muchos antes mentir no era un problema. Es más, mentir, es más, algunos tienen hasta la frase, no, son mentiritas piadosas. O mentiras blancas, o alguno peor, mentiras comerciales. O sea, entonces, digamos, la persona tiene ese mensaje, tiene ese diálogo, pero un día que entraste en Cristo, el Espíritu Santo te empieza a transformar y ya te molesta mentir. ¿Cuántos antes se enojaban con facilidad? Levante la mano los que se enojaban con facilidad. Muy bien, baje la mano. No, porque uno puede ser tranquilo, otros son como leche hervida, ¿viste? Como pava de lata, ¿viste? Y empezaste a caminar en Jesús. Y hoy te molesta, te duele enojarte, te pone mal que te enojes. Y eso es un cambio de moral. Es un cambio de mentalidad. O sea, el Espíritu Santo, Pentecostés, implica cambio de valores. Hace un par de años atrás, te hablaban de ir a la iglesia y vos no querías saber absolutamente nada. Mis prioridades cambiaron. Porque mis prioridades cambiaron. Tal vez antes yo me quedaba porque un viernes haciendo algo, qué sé yo, con mis amigos, mi familia. Porque hoy está mucho el tema, no, tengo que estar con mi familia, Sí, es verdad eso, pero vení con tu familia y enseñarles a disfrutar, si no, nunca lo van a aprender. Entonces, cuando las prioridades mías cambian, ahí también es cuando el Espíritu Santo va a trabajar más en nosotros. Te lo comparto. ¿Se dan cuenta que eso es Pentecostés en nosotros? O sea, ¿por qué estás acá? Porque algo Dios hizo en tu vida que empezó a hacer cambiar los valores de tu vida, tu mente, tu manera de pensar. O sea, cosas que para vos eran extremadamente importantes, hoy te das cuenta que no son importantes. Y eso no es que te lavaron la cabeza, es que el Espíritu Santo produjo algo en tu vida que fue transformando tu vida. Por eso un cambio de valores, un cambio de moral. O sea, tu moral es diferente. O sea, hoy mentir te cuesta, hacer cosas malas te duele, te molesta, vos pecás y te duele, pecás y haces cosas y te sentís triste. O sea, dijiste una palabra fuera de lugar y te sentís triste, eso es cambio de moral. Tu moral cambió y eso lo produce el Espíritu Santo. ¿Por qué razón? Porque en Hebreos 8:10 dice Romy, por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. ¿Dónde estaban escritas las leyes antes? ¿Y dónde están escritas ahora? ¿Dónde? Lean, siempre aprendan a ser directo con la escritura. ¿Dónde están las leyes ahora? Mente y corazón. Por eso hay muchas personas que han querido alejarse de Dios y no pueden. Por eso muchas personas han querido apartarse y tienen que volver. ¿Por qué tienen que volver? Porque la ley de Dios ahora ya no está puesta en una tabla de piedra, está escrita en tu corazón y en tu mente. Pero fíjate qué interesante, por eso es seguir la lectura bíblica, y es importante la Biblia en los discipulados, es importante la Biblia cuando me siento a hacer un devocional, porque todo viene y Dios habla con precisión, a Dios no se le escapa absolutamente nada. Imaginen que un cabello se cae sin que Dios lo sepa, se cae de mi cabeza, sin que Dios lo sepa. Imagínate cuánto más cuando Él nos está dando instrucciones. Y cuando la palabra dice ahí en Hebreos, dice, pondré las leyes en la mente. ¿Dónde está mi mayor batalla? ¿Qué va a poner Dios dice según el texto de Hebreos, en mi mente? Las leyes.
Y una vez que estén en mi mente las leyes, las va a escribir. ¿Dónde? Van a estar talladas en el corazón. Entonces no es algo chiquito lo que Dios quiere hacer. Porque cuando yo no puedo obtener victoria, cuando se libra la batalla en mi mente, y cuando algo de mi mente se infiltra, que viene de afuera, va a bajar a mi corazón y va a salir contaminado. Por eso es importante este tiempo. Por eso es importante las leyes del Señor. No están no son prohibitivas las leyes. Son para resguardarnos de cosas que vienen de afuera. Cuando en el monte Sinaí, el primer Pentecostés, ellos reciben las tablas del mandamiento. En el segundo Pentecostés, la tabla de los mandamientos fue a la mente y fueron escritas en el corazón. O sea, por eso no te podés apartar. Por eso las veces que has querido alejar y abandonar, no has podido dejarlo. Porque ya fuiste marcado, sellado. O sea, ya está en tu interior. Y por más que vos trates de borrarlo, no lo podés borrar porque ya está puesto en tu interior. O sea, si pudiéramos hacer una radiografía, por decirle una cosa así, de tu espíritu, o sea, de tu vida interna, en tu vida y en tu espíritu estarían escritas todas y cada una de las leyes y los mandamientos de Dios. Por eso cuando vos haces lo que a Dios le desagrada, te pones triste, te amargás, te duele, porque vos en tu espíritu vos estás marcado por el Señor, para el Señor. Y eso es extremadamente importante, porque eso hace que Dios dice: ahora, por cuanto mi ley está escrita en sus corazones, yo a ellos les soy por Dios y ellos me serán por pueblo. O sea, no es el pueblo judío, es la iglesia de Cristo. Los comprados, lavados y redimidos por la sangre del Cordero. A vos no te talló un cincel. El dedo de Dios escribió los mandamientos en tu corazón. Y nada lo va a poder borrar. Por eso tu vida va cambiando. O sea, por eso tu vida va dejando de hacer lo malo para introducirse lo bueno. Por eso que cuando haces lo malo, te duele y te arrepentís. Porque está tallado en tu corazón. O sea, tu esencia es ser un pueblo santo. Tu naturaleza intrínseca es ser un pueblo santo. Hechos 2:43. Dice: y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Lo que hace Pentecostés es que podemos movernos en lo sobrenatural. La iglesia se vuelve sobrenatural por causa del Espíritu Santo. No hay otra. La iglesia no es un grupo terapéutico, no es un lugar de autoayuda. La iglesia es la manifestación del poder de Dios aquí en la tierra. Y es el Espíritu Santo que vino y sobrevino sobre las personas y trajo temor. Las maravillas y los señales serán hechas y son hechas. O sea, el Espíritu Santo es el que te faculta para moverte lo sobrenatural. Está bueno ser correctos en la enseñanza, en la teología, en la doctrina, está genial. Pero imaginen la iglesia como un tren. Piensen en la iglesia como un tren. Y un tren puede tener una excelente máquina. Puede ser el tren más veloz del mundo. Pero ¿qué necesita un tren para moverse? ¿Qué necesita? Le echo nada, hasta el motor, está todo. ¿Qué necesito? Vía necesito para que el tren funcione. O sea, ponerle el conductor, ponerle todo lo que quiera. Un tren sin conductor puede andar o no. Porque se buscó el tren y se fue. Ahora necesita vía. ¿Y qué es la vía de la iglesia? Es la palabra y el Espíritu. La palabra y el Espíritu. Espíritu sin palabra
es un desastre. Y palabra sin espíritu es otro desastre. La iglesia tiene que moverse en esas dos líneas. Escuchen esto porque esto es interesante. ¿Qué fueron lo que recibieron primero en el primer Pentecostés? ¿Qué recibieron? La palabra, los mandamientos. Y en el segundo Pentecostés, la llenura del Espíritu. ¿Se dan cuenta que eso tiene que estar en nosotros? O sea, yo no puedo, una persona que quiere fluir en las cosas de Dios necesita conocer la palabra, pero necesita darle lugar al Espíritu Santo. A nosotros que nos toca ir muchas veces a predicar a algunos lugares, ay hermano, ahí cada iglesia, bendito sea Jehová, unas ganas de volver me dan, aleluya. Mirá que me hacen renegar varios de ustedes, pero me dan una gana de retornar. ¿Entendés? Ahora, ¿por qué? Porque hemos tratado a través de todos estos años de construir esta vía, la palabra y el Espíritu. No están en oposición uno con otro, son el vehículo por el cual nosotros podemos movernos. Otra cosa que produce Pentecostés en nosotros, Hechos 2, 44. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. ¿Qué produce Pentecostés? Unidad. Dígalo fuerte, unidad. Este es mi ministerio. No, estos son mis discípulos, no son tuyos, son míos. Ni me los toques. Son nuestros. Y esto quiebra un principio. Escuchen esto. Mírenlo al que tiene al lado, decirle, tu pecado me afecta. Me afecta, ojito. Tu pecado, ¿por qué? Porque estamos unidos. O sea, somos uno. Te guste, no te guste, esa persona que vos no te la bancás. ¿Entendés? Sí, ya veo algunas señales allí. Esa persona que vos no te bancás, estás unido. Por eso Josué recibió la orden de exterminar la familia que había hecho anatema. Porque el pecado afecta. Cuando vos pensás que el pecado no afecta, no, es un pecado mío. No, yo estoy chusmeando, pero no, es para mí solo, nada más porque es mi deleite. No me está afectando al cuerpo. Estás afectando al cuerpo. ¿Cómo estaban? Tenemos que aprender a estar juntos. Tenemos que aprender a estar juntos. Junto es aguantar el olor a pata que tiene el que tiene al lado. Amén. Sí, y vos decís, a mí no me gusta, a mí tampoco me gusta el olor a pata. Se tenía que lavar. Sí, lavar la ropa. No, pero yo es una exageración, pero implica eso, implica aprender a estar juntos. En tu familia, vos querés la bendición, tenés que aprender a estar juntos. Tenés que aprender a estar juntos. O sea, juntos, y tenían ¿qué? En común. Todas las cosas. Yo te hago una pregunta. ¿Tenés en común la visión de la iglesia? No me la responda por los dos para no deprimirme. ¿Entendés? ¿Tenés en común la visión de la iglesia? ¿Hablas el mismo idioma que tus padres espirituales hablan? ¿Tenés la misma pasión, la misma carga que tenemos nosotros? Capaz que no la Porque eso implica tener las cosas en común. ¿Cuántos conocen la visión de la iglesia? O sea, tienes que darte cuenta, ¿por qué? Porque cuando ellos tienen las cosas en común, la bendición de Dios fluye, se manifiesta, opera. Satanás conoce esta estrategia, por eso siempre continuamente busca poner discordia, desunión. Porque el Espíritu Santo fluye en un lugar donde hay unión. Tu enemistad con alguien en el ministerio, sea el ministerio que sea, frena la manifestación del Espíritu. Te lo repito de vuelta por la duda porque no lo entendieron. Tu enemistad con alguien en el ministerio, sea cual sea, frena la manifestación del Espíritu.
Tu enemistad con alguien de tu casa frena la manifestación del Espíritu Santo. ¿Por qué te digo todas estas cosas? Porque nosotros anhelamos y deseamos que el Espíritu Santo toque, ministre, gobierne nuestra vida y produzca transformaciones gloriosas en nosotros. Yo lo que recién te dije, 400, 800, 1600, ¿sí? 3200, eso tiene que ser tu anhelo. O sea, tiene que ser tu carga. O sea, la desesperación de que las personas conozcan a Dios. O sea, pero eso es algo que cuando lo hacemos corporativamente, ¿sabes lo que va a pasar? Es que la iglesia se vuelve totalmente indetenible. Hechos 2:45, ¿qué dice Romy? Y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. ¿Cómo podemos definir eso? Generosidad. Ser generoso. No quedarte tranquilo que no te voy a pedir que venda la casa, nada por el estilo. O sea, el único monopatín que tengo, el pastor me lo quiere hacer vender. No, quédate tranquilo, pero estoy hablando de que produce generosidad. Cuando el Espíritu Santo está en un lugar, la gente no tiene problema de dar. Yo no tengo problema de dar. ¿Por qué no tengo problema de dar? Porque sé que Él da 100 por 1 cuando alguien deja algo. Generosidad. O sea, vamos a ver otro. Hechos 2:46, la parte A, el principio del versículo. Eso quiere decir A. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas. ¿Cómo perseveraban? ¿Dónde? ¿Y dónde más? Eso es fieles al mandato de Dios. Congregarse es un mandamiento. No es si a vos te parece, si te gusta, si te cae simpático. Congregarse es un mandamiento. ¿Por qué hacemos los discipulados en la casa? Porque a mí se me ocurrió, porque quería complicarle la vida, porque quiero que las mujeres limpien la casa. Fieles al mandamiento de Dios, perseveran unánimes. ¿Por qué tenés que perseverar? ¿Y cómo debes perseverar? ¿Cómo? Con gozo. Con gozo, pero ¿cómo? Unánimes. Cuando ves que el otro se va quedando, vamos, che, metele para adelante. No te veo en el monte de oración, no te vi en las reuniones de oración, no te vi en este lugar. Que seas, que digan, me están persiguiendo, lo estás animando a perseverar unánime. Sin vos, la iglesia no sería igual. Cada uno de ustedes y cada una de las personas que van añadiendo a la iglesia le van imprimiendo un color, una característica, una cualidad única y especial que no la tiene otro lugar. Tu talento, tus dones, tu llamado, la asignación, tu voz. ¿Saben? Una de las cosas que yo más disfruto en la alabanza y en la adoración, ¿saben lo que más disfruto? Y eso que no canto seguido. ¿Saben lo que disfruto? Escuchar cuando cantan. Cuando yo lo hago casar a ellos, les digo, cállense. El loco de la batería que está metralleta, Juaco. Que cómo ha crecido, Juaco. Yo lo que pensaba y decía, cómo ha crecido tocando la batería. En realidad, ¿está acá Juaco? No lo veo. Sí, está allá atrás. Está unánime juntos. No, me parece que tiene que separarlo hasta que se casen. Yo digo, ¿cómo ha crecido Juaco? O sea, con respecto a eso. Que es fiel al mandato de Dios. Por las casas. Mi casa, tu casa, es servir a Dios, es proclamar la verdad, es anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de tinieblas a su luz admirable. Es decirle a las personas, che, si no te animás a la iglesia, vení, acércate a mi casa. Vamos a estar orando por una necesidad, por tu necesidad. ¿Y saben lo que va a suceder? Es que la gente quiere, ama, necesita urgentemente ser liberada de esa generación perversa y maligna que hace un rato decía la palabra. ¿Y cómo sale? ¿Cómo escapa? Si no abrir la puerta de tu casa para que puedan llegar a Jesús.
Otra cosa que produce Y lo Pentecostés. sacás de la condición en la que viene. No es que te acoplás a criticar a las vecinas o a la otra iglesia que tal vez tenga errores como los tenemos todos. Entonces es un cambio de mentalidad y es un cambio de actitud. Poniendo la palabra de Dios como prioridad y como principio y como algo veraz en mi vida que me va a liberar. Y va a liberar a la otra persona también. Otro, el mismo versículo 46, pero la parte B, dice que hacían. Comían juntos con alegría, y sí, eso sí. Y sencillez de corazón. ¿Qué hacían? Me podés invitar cuando quieras que voy. No. Yo soy como el profeta, si no hay sacrificio, no profetizo. Comían juntos con alegría y sencillez. Era un pueblo alegre y humilde. Alegre y humilde. No de apariencia. No pasa que yo soy. No porque no tenés plata. La humildad no tiene que ver con dinero. La humildad, uno puede no tener donde caerse muerto y puede ser el tipo más egocéntrico del mundo. Y puede ser uno extremadamente rico y ser una persona sencilla y humilde. Miren, ¿saben lo que quiere decir? Todo lo que vos haces en la iglesia tenés que hacerlo con alegría y tenés que hacerlo con humildad. Mirá lo que tenés que decirle, alegría. Alegría Te hace falta decirle. te hace falta. Alegre. ¿Saben lo lindo que es venir a un lugar donde la gente que está en ese lugar está alegre? ¿Saben la gente que muchas veces pasa por la calle y mira y no le entra en la cabeza por qué cantan, por qué levantan la mano, por qué saltan, por qué tal, si no hay razón? ¿Por qué no hay razón? Porque el mundo donde ellos viven no tiene sentido. Pero en Cristo Jesús somos más que bendecidos. Dos 47. Estamos viendo lo que produce Pentecostés. 2:47. ¿Qué dice La parte A. Alabando a Dios. ¿Qué hacían? O sea, la adoración es un estilo de vida. No puede faltar la acción de gracia, la gratitud, el exaltar, el glorificar. Yo ya lo dije la otra vez. Me di cuenta enseguida cuando una persona tiene una relación con Dios. Porque cuando empieza a sonar la música, la gente comienza a disfrutar de lo que Dios está haciendo. Puede venir cargado con un montón de problemas, circunstancias, pero comenzó la alabanza y es como que todos tus problemas se corrieron y hay un enfoque. Él es lo más importante para mi vida. ¿Sí? El versículo 47 también dice así. Y teniendo favor con todo el pueblo. ¿Qué produce Pentecostés? Personas de influencia. Una iglesia de influencia. El sector donde vos estás, el barrio donde vos estás, ¿sí? Tenés que ser el influencer del momento. Con las cosas de Dios, con la presencia de Dios, con el poder de Dios. Mírelo, tóquelo, la que decirle, ahí donde estás, Ahí donde estás, tenés que ser de influencia. tenés que ser de influencia. Influencia. ¿Sabe lo que hace una persona que tiene influencia? Marca tendencia. ¿Por qué las casas de moda, ¿sí? O los que quieren vender algún producto siempre buscan a un famoso? ¿Por qué? Porque te lo presentan como un modelo a imitar y a copiar. Si lo usa Shakira, seguro que a mí también me va a dejar la misma cintura. Te queda feo, ¿eh? No digo yo, porque no uso nada Shakira, por eso ¿no? Antonio Bandera, voy a actuar como él. No, vos ponete todo lo que quieras, no funciona ni a ganchos, pero te lo venden de esa manera porque son personas de influencia que marcan tendencia. Mirá lo que tenía que decir. A partir de este Pentecostés, A partir de este estás Pentecostés, obligado estás obligado a marcar tendencia a marcar tendencia en esta tierra. en esta tierra. Ellos lo
lo hacían teniendo favores con el pueblo, ayudando al pueblo. ¿Sí? Y el versículo 47 también dice algo así, Romy. La parte C dice, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que iban a ser salvos. ¿Qué hacía el Señor? Eso es expansión del reino. Toque lo que tiene al lado. Si le estamos llamados Estamos llamados a expandirnos, a expandir, a crecer, a crecer, a multiplicarnos. a multiplicarnos. Decir en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. La naturaleza de Dios La naturaleza de Dios es una iglesia que se expande. es una iglesia que se expande. Una iglesia, decirle, una iglesia Una iglesia llena del Espíritu llena Santo. del Espíritu Santo. Mes tras mes, Mes tras mes, año tras año, año tras año, seguirá multiplicándose, seguirá multiplicando, seguirá creciendo seguirá y creciendo seguirá alcanzando y seguirá alcanzando los sueños de Dios los sueños de para Dios su tierra. para su tierra. Amén.